Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Yo soy Amaya Riveros, soy egresada de la Facultad de Filosofía UNA. Mi campo de investigación está más bien centrado en lo que es la Escuela de Frankfurt y la filosofía social, pero como todos los días venimos a aprender, entonces me dio la oportunidad de estar compartiendo con todos estos grandes ponentes hoy. Entonces les doy la bienvenida al segundo volumen de Filosofía Paraguaya Contemporánea. En esta edición vamos a tratar sobre ciencia, racionalidad y valores. Agradecemos de antemano a la Sociedad Paraguaya de Filosofía, más conocida como SOPFIL, al Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, conocido también como CIF, y a Ciencias del Sur, por este espacio. A su vez, les recuerdo que esto va a estar siendo transmitido por el fanpage de Ciencias del Sur, así como también del CIF. Gracias a todos los que nos están acompañando en la plataforma, a quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Antes de arrancar, les pido por favor que a medida que se pueda, silencien sus micrófonos para no causar ninguna molestia a los ponentes o a los participantes. Y a continuación vamos a recibir al profesor Cristian Andino, que es director del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas. Buenas noches, profe. Buenas noches Amaya, y pido por favor, no sé si se me está escuchando, tengo unos problemas de conexión, así que excelente. Bueno, muchas gracias por esta segunda sesión y bueno, estamos aquí para presentar un poco la temática y bueno, ya veremos qué surge. O ya me das automáticamente la palabra, discúlpame. Sí, todo tuyo. Y después ya arrancamos para explicar un gracias. poquito. Yo quería conectarme con ustedes justamente, estoy viajando a Asunción, hice una parada un ratito y quería conectarme desde la notebook, pero no estaba pudiendo, así que intenté hacerlo desde el celular y es la primera vez que lo hago. Estamos en la segunda sesión de este ciclo que le llamamos Filosofía Paraguaya Contemporánea y la idea desde el Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas que me toca presidir en este momento ha sido justamente pensar un ciclo que posibilite aunar los esfuerzos filosóficos que se están haciendo desde Paraguay, desde las diversas áreas, ¿verdad? Nosotros sabemos que la filosofía se dice de muchas maneras, ¿verdad? Y en ese sentido, así como tuvimos un primer ciclo, ahora tenemos un segundo y vamos seguramente a tener un tercero y un cuarto ciclo. El CIF arrancó siendo una institución que privilegiaba la filosofía política. De hecho, nace en torno a una maestría en filosofía política, pero con los años se ha ido abriendo a la posibilidad de que nosotros tenemos que potenciar y tenemos que ayudar a mostrar lo que se está haciendo en los diversos frentes filosóficos, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, cada uno de los volúmenes de este ciclo va a tener su propia dinámica, ¿verdad? El volumen 1 giró en torno a la presentación de obras de filosofía que tenían una cierta temática de pensar lo nacional, por así decirlo, y entonces teníamos en esa línea comentaristas de obras, ¿no? Este segundo ciclo ya Amaya nos va a presentar la dinámica que va a ser distinta también, y el tercero, la idea es que vaya teniendo también su propia dinámica, es decir, que cada autor vaya sintiéndose libre de desarrollar y exponer sus ideas de acuerdo a cómo las vaya formulando y de acuerdo a la línea, a la temática filosófica que viene desarrollando, ¿verdad? Esa es la idea, que nos encontremos quizás por primera vez filósofos, amantes de la filosofía, investigadores de la temática, de diversas líneas, de diversas corrientes, y mostrar qué están haciendo los filósofos, ¿verdad? ¿Qué están pensando los filósofos? Consideran importante en este momento de la historia, ¿verdad? Y ese es el esfuerzo, esa es la iniciativa, por consiguiente yo celebro desde el CIF, desde la Sociedad Paraguaya de Filosofía, Ciencia del Sur, que es un medio de divulgación importantísimo y que siempre le da espacio a la filosofía, por consiguiente es para mí un motivo de orgullo y de satisfacción poder compartir y decirle simplemente a los ponentes éxitos para esta noche, a los que se conectan, ojalá lo aprovechen, ojalá sirva para revisar esta temática que es muy importante y poco estudiada todavía en Paraguay, ¿verdad? Que es la filosofía de la ciencia, la filosofía analítica, la epistemología, etc. Así que simplemente
desearles lo mejor para los ponentes y a los que se unen, a los que van a estar como oyentes y participantes y que van a debatir con estos grandes exponentes, lo aprovechen de la mejor manera. Nada más, muchísimas gracias a Maya y muchísimas gracias a los que se conectan en este segundo ciclo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, profe Cristian, por tomarte también este tiempito. Bueno, así como él nos iba comentando, en esta jornada vamos a tener dos ponencias el día de hoy. Ya saben que este volumen en realidad va a tener dos fechas, ¿verdad? De ponencias y de temáticas un poquito diferentes, que a medida que va pasando este encuentro voy a ir comentándoles. Pero bueno, en esta jornada vamos a tener, como les iba diciendo, dos ponencias. Al término de esas dos ponencias, vamos a habilitar recién ahí el espacio pertinente para las consultas, las preguntas, comentarios que puedan tener. Sí, de todas formas pueden ir escribiendo en el chat de la plataforma o si están en las redes sociales. Vamos a juntar todo y vamos a ir mencionando. De esta manera, solamente quiero recordarles que estamos en Facebook y en Twitter. En Twitter vamos a estar como transmitiendo a través de la cuenta de Surciencia. Y para continuar un poquitito, habíamos dicho, o el profesor inclusive Cristian había comentado, ya en el primer volumen que tenía el título Hermenéutica Guaraní, nos estábamos preocupando más bien por identificar y explicar algunas de las claves interpretativas para entender la construcción del Paraguay. Entonces, entre hoy y mañana vamos a tratar de situarnos en una mixtura de ciencia y filosofía. Y nos planteamos, es lo que es la pregunta que va a continuar mañana, si existe realmente filosofía de la ciencia en Paraguay hoy. La ciencia, como saben, se ocupa de producir conocimiento, por lo que es pertinente sostener que se ocupa de la veracidad de lo que enuncia esta. Y es ese punto en el que la teoría semántica tarsiana de la verdad como correspondencia entre lo que se dice se corresponden con los hechos del mundo objetivo. Les recuerdo, por favor, silenciar sus micrófonos. Bien. Entendido entonces el caso de la veracidad de los enunciados, es necesario contar con ciertos criterios que determinan la confirmación, la desconfirmación o la neutralidad de las hipótesis como enunciados proposicionales. De esta manera entonces vamos a convocar a Víctor Osley. Buenas noches, Víctor. ¿Estás por ahí? Buenas noches, Amaya Riveros. Un gusto compartir contigo. Igualmente, Víctor. Bueno, para que le conozcan un poquitito más, Víctor Osley es doctor en Ciencia de la Educación por la Universidad Gran Asunción, Unigran. Se licenció en Filosofía como mejor egresado de la carrera por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Además, Víctor es músico, guitarrista, compositor y arreglista. Sus áreas de investigación se circunscriben a la temática de la filosofía analítica, en especial la epistemología. Ha publicado varios libros y artículos. Es director del área de investigación en la Universidad Gran Asunción y actualmente es asesor legislativo en el Congreso Nacional. La ponencia a presentar se titula Los enunciados hipotéticos científicos y el análisis lógico, sintáctico y semántico como condición para su adopción provisoria. Nuevamente, les pido por favor silenciar sus micrófonos para no causar molestias y te dejo el micrófono, Víctor. Gracias, Amaya. Un saludo a este auditorio de lujo que tenemos. Mi saludo especial es al colega Cristian Andino, que nos precedió justamente con la palabra. Y bueno, me gustaría dedicar un poco esta ponencia a un malogrado colega que seguro que hoy hubiese estado compartiendo con nosotros esta mesa de ponencia y este webinar, al colega Manuel Mosteiro. Así que le dedico esta ponencia en su honor y en su memoria. Y bueno, el título de la ponencia es un poco grandilocuente: los enunciados hipotéticos científicos y el análisis lógico, sintáctico y semántico como condición provisoria para la adopción de estas, las hipótesis. Es un título bastante sugerente y bastante complejo, en el sentido que podríamos recorrer prácticamente toda la filosofía para desarrollarlo, pero en honor al tiempo y a la claridad, bueno,
tratemos de llevar a un norte más concreto. Bueno, empezamos. Las hipótesis y teorías científicas, dice Carl Hempel, no se derivan de los hechos observados, sino que se inventan para dar cuenta de ellos. Son conjeturas relativas a las conexiones que se puedan establecer entre los fenómenos que se están estudiando, a las uniformidades y regularidades que subyacen a estos. La hipótesis es un enunciado lingüístico que en su forma generalizadora Bueno, vamos a guardar unos segunditos a ver si se vuelve a conectar Víctor. Debe ser el problema de internet. Un ratito vamos a esperar. ¿Estamos de vuelta? Sí, profe, ahora sí ya te escuchamos. Si me se escuchó lo anterior. Sí. ¿Seguimos? Adelante, Víctor, sí te escuchamos. Ok. Bueno, las hipótesis, como dijimos, son enunciados lingüísticos que expresan juicios, es decir, afirmaciones o negaciones sobre la realidad. Por tal razón, podemos afirmar que las hipótesis científicas o que aspiran a ese estatus deben ser proposiciones lógicas, que se integren en el enunciado oracional de la hipótesis. Así es posible reducirla a sus elementos lógicos de variables y conectivas. En dichos enunciados se distinguen como elementos fundamentales su contenido o significado. Bueno, yo creo que también podríamos hacer o podríamos revisar lo que es la filosofía detrás del Internet o la tecnología en nuestro país. Mientras que va entrando Víctor, aprovecho un ratito el tiempito que tenemos para ir comentándoles esto del programa. Ah, Víctor, ya, Sí, ahí ya te escucho de vuelta. Te doy ¿qué de pasó? vuelta la Lo posta. desconectamos un poquito para eso. Saliste un segundito. Ah, pucha. Bueno, sigo. Sí, 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 adelante. Vamos. Como el conocimiento que se expresa en enunciados hipotéticos o leyes científicas, para que sea de utilidad, debe ser comunicable. De nuevo sale Víctor. Sí, no sé si Maya. podríamos en todo caso, a ver, Fabricio, no sé si podrías tomar la posta y después volvemos a intentar con Víctor a ver si conseguimos mejorar la conexión en internet. ¿Estás por ahí, Fabri? Me parece muy buena solución. ¿Qué tal? Sí. Sí, dependería del tiempo de la disponibilidad de Víctor nomás más tarde. No sé qué te parece, Víctor. No sé si está él conectado otra vez. Yo no lo estoy viendo, ¿Qué te chicos. parece si tomamos un minuto para confirmar con Víctor que Sí. Fabricio tome la posta por mientras? O sea, que esperemos, ¿verdad?, un minuto y tomamos la decisión. ¿Mm? No sé si Se está querés cortando volver a mucho la intentar, señal, no sé por Víctor, qué. o pasamos un ratito a Fabricio y después volvemos a vos. Yo creo que sí, porque no sé por qué realmente se desconecta. Sí, Hagámoslo más Para seguro. no perder mucho también el hilo de Sí, repente sí, y lo los mejor. nervios.
seguro. Sí, porque es Bueno, una exposición difícil, igual. por eso, para no Entonces, perder. aprovecha el tiempo para revisar. Algo tiene que estar desajustado. Y bueno, Sí, Amalia, discúlpame. Sí, Te dejo la palabra. bueno, no hay ya problema. saben que esto sucede nomás luego cuando es online. Ya probamos y todo, pero nuestro internet, como digo. Bien, entonces vamos a seguir con Fabricio Pomata. Él se licenció en Filosofía por el ISEF San Francisco Javier con un trabajo sobre el realismo de Bertrand Russell. Fue catedrático de Filosofía del Lenguaje y ofreció cursos y charlas en la Universidad Nacional de Asunción, así como también en la Sociedad Científica del Paraguay. Es investigador independiente en temas tales como la teoría de la verosimilitud, la explicación científica y el razonamiento inductivo. Es editor de Ciencias Sociales y Humanidades en Ciencias del Sur y director de la Sociedad Paraguaya de Filosofía. Se desempeña en el ámbito de la informática en áreas como la inteligencia de negocios y data warehousing. Y para entrarnos un poquito en lo que es el tema de Fabricio, la filosofía de la ciencia, basada en el antipsicologismo de Frege, tendió históricamente a oponerse a la idea de que el proceso de descubrimiento científico tuviera una lógica. Entonces, a partir de esto surge la pregunta, ¿acaso el descubrimiento científico abarca un proceso racional basado en reglas? Sobre esto es lo que nos va a hablar Fabricio. El título de su ponencia es La lógica en el descubrimiento científico. Ahora sí, todo tuyo, Fabri. Un segundo. Ok, ¿qué tal? ¿Se ve ahí mi presentación? ¿Se me escucha bien? Sí, Fabri. Sí, ok. Ok, perfecto. Bueno, empecemos. Así como ya adelantó Amaya, el tema que yo voy a tocar hoy es justamente la pregunta filosófica de si el proceso de descubrimiento científico es un proceso racional, basado en reglas, o es un proceso puramente intuitivo y racional, casi producto de una inspiración del científico. Entonces, podríamos mirar un poco los antecedentes históricos del problema y después ir dándole un poco de forma a la cuestión. Y bueno, para empezar, el término descubrimiento es un término un poco ambiguo, por lo que a veces se usa para denotar al proceso que lleva a una investigación exitosa o el producto de una investigación exitosa. Por ejemplo, en el caso de Lavoisier, él siguió todo un proceso para llegar a lo que sería su teoría de la combustión, y descubrimiento se le podría llamar a su teoría de la combustión, o podríamos referirnos también al proceso que le llevó a desarrollar esa teoría, ¿verdad? La filosofía de la ciencia se interesó bastante por los productos de la investigación, es decir, las teorías científicas, pero en esta ocasión yo me quiero concentrar en el proceso, en el descubrimiento como proceso, y particularmente como proceso de generación de hipótesis nuevas a partir de los datos. Entonces, hay una distinción filosófica muy útil en este problema, y que fue muy popular en el siglo XX, y que es la distinción entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Básicamente, se divide la investigación científica, el proceso de investigación, en dos grandes etapas. Primero está una etapa de descubrimiento en la que el científico básicamente desarrolla una teoría, conjetura una teoría acerca de la realidad, y después está la etapa de justificación en la que el científico lo que hace es someter a prueba esa teoría. Realmente es una distinción medio nueva, más o menos empezó en el siglo XIX con algunos filósofos como William Weber, pero tuvo más peso hacia el siglo XX. Pero antes de eso, en los albores de la revolución científica, no era una distinción que hacían los filósofos de la ciencia, ni los científicos tampoco. Descartes, por ejemplo, en su discurso del método,
da ciertas reglas metodológicas, pero son al mismo tiempo reglas de descubrimiento y reglas de justificación. No hay una distinción clara. Lo mismo con Newton, Bacon y demás. Entonces, una distinción más del siglo XX. Y en el siglo XX la visión que se tenía es esta parte de la ciencia, el descubrimiento, es un proceso intuitivo, es un proceso irracional, casi desprovisto de reglas. Hay situaciones, por ejemplo, hay un químico famoso cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, pero que logró, creo que era la fórmula en química orgánica del benceno, a él se le ocurrió en un sueño, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, no es una idea loca pensar que a lo mejor esta parte del proceso de descubrimiento, esta parte casi creativa, es casi como componer una música de repente, se haya considerado como un proceso intuitivo y desprovisto de reglas, ¿verdad? Pero esta parte, el contexto de justificación, esa parte sí ya es un proceso que tiene reglas, es el proceso por el cual se somete una hipótesis a verificación experimental, ¿verdad? Se sacan las consecuencias lógicas de esa hipótesis y se las contrasta con los resultados de los experimentos. Y si todo cuadra, bien, y si no, tenemos que abandonar esa teoría. Entonces, ese proceso, digamos, es medio, se considera por lo menos mecánico y más, digamos, racional porque sigue reglas. Tanto es así, ¿verdad?, que en Karl Popper, en su famoso libro La lógica de la investigación científica, decía lo siguiente, ¿verdad? En la etapa inicial, el acto de concebir o inventar una teoría no me parece que exija un análisis lógico ni sea susceptible de él. La cuestión acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona, ya sea un tema musical, un conflicto dramático o una teoría científica, puede ser de gran interés para la psicología empírica, pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico, que esto es lo que le interesa a la filosofía, ¿verdad? No se interesa por cuestiones de hecho, el quid facti de Kant, sino únicamente por cuestiones de justificación o validez, el quid juris kantiano. Entonces, a la filosofía no le interesa cómo generas las ideas. Lo único que le interesa a la filosofía es si tus ideas son válidas o no. Entonces, pudiste haber contratado un ejército de 1 millón de monos con máquinas de escribir, hasta que alguno, sin querer, accidentalmente, descubrió una hipótesis, genera una hipótesis. A la filosofía no le importa cómo generaste tu hipótesis. Lo único que le importa es si es válida o no, ¿verdad? De hecho, en realidad hay un debate acá porque filósofos como Nietzsche y Foucault hacían genealogías, ¿verdad?, de conceptos, como por ejemplo el concepto de la moral en el caso de Nietzsche, y se considera filosofía para algunos filósofos, ¿verdad? Entonces es una cuestión debatible también. Pero generalmente en filosofía analítica la postura que se tiene es que la filosofía no se interesa por las cuestiones de generación, de cómo llegas a una idea. ¿Y por qué los filósofos pensaban así? Y siguen pensando la mayoría así, en la filosofía analítica por lo menos. Y es por la cuestión de la crítica que hacía Gottlob Frege, el padre de la filosofía analítica, al psicologismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el psicologismo? El psicologismo es la postura según la cual los objetos y operaciones de la lógica, es decir, los razonamientos, etc., y la matemática pueden definirse en términos de objetos y operaciones mentales. Ahora, para Frege esto era un problema porque parece conducir a una especie de relativismo, porque la psicología, los procesos mentales del ser humano evolucionan, cambian, es más, no solo como especie, sino que de persona en persona, cada persona piensa, de cierta forma piensa diferente. Entonces, si la lógica y la matemática no son más que psicología, procesos mentales, entonces de ahí se sigue que son ciencias relativistas, hay un relativismo ahí.
Entonces, Frege criticó esta postura y se llega al ideal de la filosofía como una disciplina normativa. Al filósofo le interesa no la forma en que se genera una idea, sino la cuestión de si esta idea es válida o no. Entonces surge la cuestión, ¿la teoría del descubrimiento es filosofía o es psicología? ¿Y cuál es mi postura? Yo acepto el antipsicologismo de Frege. Yo creo que si realmente la teoría del descubrimiento científico consiste en describir los procesos mentales que ocurren en la mente del científico cuando genera una hipótesis, bueno, en ese caso es parte de la psicología. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la teoría del conocimiento también puede ser una teoría normativa, entonces por lo tanto pertenece a la filosofía de la ciencia, es parte legítima de la filosofía de la ciencia. Y no soy el único, no es una idea nueva, ¿verdad? ¿Por qué digo que es una idea nueva? Porque ya en el siglo XX había voces disidentes. Por ejemplo, Hanson en su libro Patterns of Discovery dice lo siguiente, dice, las posturas hipotético-deductivistas empiezan con la hipótesis como algo dado, una instrucción preliminar en muchos libros de recetas de cocina, sin embargo, reza, primero atrapa a tu liebre. Antes de cocinarla, ¿verdad? Primero atrapa a tu liebre. El hipotético deductivismo nos dice lo que pasa después de que el físico atrapó a su liebre. El hipotético deductivismo, digamos, es la teoría de Popper, por ejemplo. Pero se puede argumentar que el ingenio, tenacidad, imaginación y audacia conceptual que marcó la física de Galileo se nota más claramente en la cacería de hipótesis, es decir, en la generación de las hipótesis, que en el desarrollo deductivo de las hipótesis ya atrapadas. Entonces, ¿qué dice Hanson? ¿Cómo podemos entender al descubrimiento científico como un proceso regido por reglas? Él propone el descubrimiento científico es una forma de razonamiento abductivo o retroducción. El razonamiento abductivo es una forma de razonamiento descubierta por el filósofo Charles Sanders Peirce en el siglo XIX. Y la estructura de un razonamiento abductivo es la siguiente. Premisa 1. Se observa un hecho novedoso P. Premisa 2. Si la hipótesis H fuese verdadera, explicaría P. Conclusión, la hipótesis es verdadera. ¿Qué significa esta premisa 2? Lo que significa es que si esta hipótesis H fuese verdadera, entonces explicaría P porque P es consecuencia lógica, consecuencia deductiva, se deduce de la hipótesis H. Entonces, al ocurrir eso, el hecho novedoso P ya no es más un hecho novedoso, porque ahora ya es un hecho explicado por la hipótesis H. Entonces, y de ahí, dice el razonamiento abductivo, podemos concluir que H es verdadera. Obviamente no es un razonamiento deductivo, es un razonamiento no deductivo, es decir, que en el futuro puede ser demostrado que al final la hipótesis H no es verdadera, está sujeto a error, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la objeción que yo hago a esto? Que esto no resuelve el problema del descubrimiento, porque el proceso mismo de generar la hipótesis H queda sin ser explicado. Fíjense que la hipótesis H aparece nomás de la nada, en la premisa 2, pero nunca se explica realmente cómo se generó la hipótesis H. Entonces, nos deja en la misma situación que antes, ¿verdad? ¿De dónde salen las hipótesis? ¿Es un proceso lógico o un proceso medio irracional, casi aleatorio prácticamente? Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa que surgió más o menos hacia los años 70 de investigaciones sobre inteligencia artificial? Es el descubrimiento científico consiste en la aplicación de procedimientos heurísticos para la resolución de problemas. Vamos a ver bien qué es eso. Pero básicamente es un concepto inventado por Herbert Simon y Google. Ellos dos, o sea, Simon era un gran pensador, un gran polímata,
y de hecho fue un discípulo de Carnap, Rudolf Carnap, que fue uno de los grandes del positivismo lógico. Y él y su colega Newell lo que hicieron es construir programas de computadora que piensen, ¿verdad? Y que descubran, que hagan descubrimientos científicos, por ejemplo, que prueben teoremas de las matemáticas, etcétera, etcétera. Y que fueron uno de los primeros programas, ¿verdad?, que salieron, digamos así, de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces es un pionero de la inteligencia artificial, de Herbert Simon y Newell. Entonces, para entender un poco mejor, ¿verdad?, de qué se trata todo esto, vamos a tratar de reconstruir un poco qué es lo que hace el científico, ¿verdad? La naturaleza, el científico está en un juego con la naturaleza, está en una especie de competencia contra la naturaleza. La naturaleza quiere ocultar sus reglas y el científico las quiere descubrir, ¿no? Entonces la naturaleza lo que hace es, ¿verdad?, un conjunto infinito de datos. Todo el tiempo la naturaleza nos está tirando datos, información. Y este conjunto de datos es potencialmente infinito por el problema de la inducción. El problema de la inducción dice que no importa la cantidad de datos que recibas, por ejemplo, estás haciendo un censo de todos los cisnes de Australia y ves que todos son negros, ¿verdad? Entonces, tu hipótesis es todos los cisnes son negros, ¿verdad? Pero no importa la cantidad de cisnes negros que observes, siempre el día de mañana, en un futuro, puede aparecer un cisne blanco que refute tu hipótesis. O creo que era al revés, en realidad la hipótesis era sobre cisnes blancos y la refutación era un cisne negro. Pero bueno, es un ejemplo que se da a veces para ilustrar esa idea de que es imposible tener certeza sobre el conocimiento empírico acerca de la naturaleza. Y es simplemente porque los datos son infinitos y se nos proveen secuencialmente, no los podemos ver todos de una vez. Entonces, ¿qué hace el investigador? Toma un conjunto infinito de datos que recolecta en un intervalo de tiempo también finito, ¿verdad? Por ejemplo, hace 3 meses de observaciones y recolecta un conjunto de datos. Y el problema del descubrimiento es este: generar una hipótesis que explique esos datos. No se asume que esa hipótesis sea la única, el día de mañana puede aparecer otra que explique también los datos, que encaje con los datos, y no se asume que sea verdadera tampoco, porque estamos en el contexto de descubrimiento todavía, no en el contexto de justificación. Y después viene el problema de la justificación, que es muy diferente y que se trata de averiguar si la hipótesis es verdadera o no. Y hay un cierto consenso, aunque hay mucho debate todavía entre los filósofos de la ciencia, de que este problema lo resuelve el teorema de Bayes. Básicamente la lógica de la confirmación es la lógica del teorema de Bayes, que ya está más allá de los fines del alcance de esta charla. Bueno, las lógicas del descubrimiento entonces son, y esto es lo interesante que propuso Simon, ¿verdad?, y que yo adhiero con esto, son una familia de algoritmos para la resolución del problema del descubrimiento. Y el problema del descubrimiento es generar una hipótesis que explique esos datos. Entonces son algoritmos, procedimientos mecánicos que nos conducen a poder resolver este problema, ¿verdad?, a poder generar una hipótesis que explique un conjunto de datos finito que hemos observado hasta la fecha, ¿verdad? Hay un problema nomás, ¿verdad? El espacio de hipótesis posibles que podríamos generar en un lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de la lógica de primer orden, es infinito. Entonces, un procedimiento, un algoritmo, digamos, para poder resolver este problema podría ser, bueno, generar aleatoriamente, en orden secuencial, todas las hipótesis posibles expresables en un lenguaje dado y verificar si encajan o no con los hechos. Y cuando hay una que encaja, allí devolver una respuesta, ¿verdad?
Pero como el espacio de búsqueda es infinito, este proceso podría tardar siglos, millones de años inclusive. Entonces lo que se hace es una búsqueda selectiva. Se examina o se genera, digamos, primero solo aquellas soluciones que tienen más posibilidades de ser correctas, en lugar de buscar paso a paso en todo el árbol de soluciones posibles. Y eso es lo que hacen los métodos heurísticos, ¿verdad? Y hay muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, en ciencias de la computación, que se pueden resolver heurísticamente nomás. Y uno de esos problemas es el problema del vendedor ambulante. Otro es el de crear un programa que juegue ajedrez. Si el programa tuviese que analizar todas las posibles movidas en cada situación de juego, o sea, no, tardaría años, ¿verdad?, en llegar a una solución. Entonces, se usan métodos heurísticos también ahí. Ahora, hay métodos heurísticos, digamos, de dominio específico que se ayudan, utilizan un conocimiento previo, ¿verdad?, y heurísticas de dominio en general. Las heurísticas de dominio específico es cuando nos enfrentamos a un problema en un dominio de la naturaleza sobre el cual nosotros ya tenemos algún conocimiento, ¿verdad? Entonces son problemas más fáciles. Y las heurísticas de dominio en general son para problemas para los cuales digamos, problemas acerca de dominios de la naturaleza sobre los cuales no tenemos conocimiento, es decir, son campos nuevos del conocimiento. Entonces se usan métodos más generales, pero generalmente cuando ya se conoce más o menos el dominio que se está estudiando, se usa ese conocimiento previo del dominio para poder justamente encontrar atajos, para hacer una búsqueda selectiva de hipótesis. Entonces acá ya se configura una respuesta a Popper, y mi respuesta a Popper tiene, en realidad son 3 respuestas diferentes, ¿verdad? De 3 formas diferentes le podemos responder a Popper. La primera respuesta es: la teoría del descubrimiento es una teoría normativa no descriptiva. ¿Por qué digo esto? Porque las lógicas del descubrimiento son objetos abstractos, las lógicas del descubrimiento son procedimientos mecánicos, no son objetos físicos, no son objetos mentales, son objetos abstractos, como los números, como los axiomas, son procedimientos abstractos. De hecho, los algoritmos se pueden modelar usando el concepto de máquina de Turing, ¿verdad?, que es un concepto, una máquina abstracta. Son comparables entre sí según criterios evaluativos, es decir, yo puedo agarrar varios algoritmos y decir, este es mejor que este porque este me resuelve el problema más rápido, o este es mejor que este porque este suele llegar a, después a hipótesis más que cuando se pasa la fase de validación a menudo suelen ser más verdaderas las hipótesis que este algoritmo, este método, este procedimiento genera. Entonces son comparables entre sí y se pueden interpretar normativamente, es decir, se puede interpretar, por ejemplo, este conocimiento, se puede decir, por ejemplo, este procedimiento es mejor que este, por lo tanto el científico debe usar este procedimiento. Entonces, se pueden deducir juicios normativos, juicios acerca de lo que el científico debe hacer, cómo el científico debe practicar la ciencia, ¿verdad? Entonces, cumpliendo esos requisitos, ¿verdad?, se puede decir que la teoría del conocimiento, perdón, la teoría del descubrimiento científico es la parte de la filosofía de la ciencia que se hace la pregunta, investiga, ¿verdad?, ¿cuáles son los métodos más efectivos para resolver el problema del descubrimiento científico? Y como tal es una disciplina normativa, no es descriptiva, entonces es una parte legítima de la filosofía de la ciencia. Mi segunda respuesta es, en realidad, fue propuesta primero por un filósofo llamado Benjamin Janssen de la Universidad de Virginia, a quien debo bastante, ¿verdad?, por cierto, porque me facilitó varios materiales, me respondió algunas preguntas que tenía, una muy buena persona también, aparte de un buen filósofo.
Y él escribió un paper en 2016 donde él argumentaba lo siguiente: sin una lógica, el descubrimiento científico sería un milagro. ¿Por qué él dice esto? Y justamente porque el espacio de soluciones posibles es infinito. Si el procedimiento de descubrimiento científico fuese irracional, casi aleatorio, que de onda nomás uno dice, "Puf, se me ocurre esta hipótesis", entonces el descubrimiento científico sería un milagro. Sería un milagro que los científicos descubran cosas. Sería casi como tratar de acertarle a un microbio que está en la luna disparando una flecha desde la Tierra. Es casi imposible, ¿verdad? Tener un espacio infinito de soluciones posibles y de una, así aleatoriamente, acertarle a la solución correcta. Entonces, sí o sí, tiene que haber una heurística del descubrimiento científico, un método, tiene que haber un método. Y de hecho, Herbert Simon también se interesó por la psicología y él y su equipo hicieron muchos experimentos y descubrieron que efectivamente el ser humano, la mente humana, también cuando trata de resolver problemas usa heurística. Entonces, eso es de hecho lo que ocurre. Los científicos usan métodos, inclusive para cuando están en el contexto de descubrimiento, usan métodos. Y la tercera respuesta es un argumento que llamo constructivo, vamos a ver por qué. Pero básicamente la primera premisa dice, si el descubrimiento científico no tiene una lógica, entonces sería imposible crear un programa de computadoras que produzca descubrimientos científicos. La segunda premisa dice, es posible crear tales programas. Entonces, como conclusión, se tiene que el descubrimiento científico efectivamente tiene una lógica. ¿Y qué defensa yo doy para la premisa 2? ¿Por qué yo digo que es posible crear programas de este tipo? Porque hay varios ejemplos ya en la historia de la inteligencia artificial. Y por citar algunos, ¿verdad? Están los programas Bacon y Dendral. El programa Bacon es un programa de Herbert Simon y su equipo que, digamos, es un programa que logró redescubrir leyes científicas como la ley de Ohm, la tercera ley de Kepler. Al programa se le pasaba un conjunto de datos y él, aplicando una heurística, redescubría esas leyes científicas. Está el Dendral, que era un programa, digamos, químico, digamos, enfocado en la investigación química, que descubrió cosas nuevas, inclusive, que después se publicaron en revistas científicas. Hizo nuevos descubrimientos, no solo redescubrió leyes. Hoy en día está Google Research con el AlphaFold, es un programa que básicamente lo que trata de hacer, esta es la página oficial del programa, lo que trata de hacer es, en realidad ya lo logró, ¿verdad? Es un modelo que predice cómo se va a plegar una proteína en base solo a información genética, ¿verdad? Del ADN. Y que es un problema sumamente difícil, pero que va a tener tiene muchas aplicaciones médicas. Entonces, la inteligencia artificial ya está descubriendo cosas. En general, los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning, regresión lineal, regresión logística, etcétera, todos se pueden considerar cada uno de ellos como lógicas del descubrimiento, como procedimientos enfocados, digamos, con el objetivo de solucionar el problema del conocimiento, generar hipótesis que encajen con los datos y que después son sometidas a prueba. Bueno, y creo que ya se me está acabando el tiempo, me están diciendo que se me está acabando el tiempo, pero para cerrar entonces, me gustaría mencionar algunos filósofos de la ciencia que tienen un enfoque más computacional que probabilístico. Generalmente, cuando los científicos tratan de modelar el razonamiento científico,
se inspiran en la teoría de la probabilidad. ¿Por qué? Porque el razonamiento científico es un razonamiento empírico acerca del mundo y el razonamiento empírico es falible. No podemos tener certeza de las conclusiones a las cuales llegamos sobre materias empíricas. A lo sumo lo que podemos tener es una probabilidad de que nuestras conclusiones sean verdaderas. Entonces, históricamente los filósofos de la ciencia se enfocaron más al lado probabilístico, pero es interesante también este enfoque más de la teoría de la computación que tienen ciertos filósofos a lo que sería el razonamiento científico y que tiene mucha relación, ¿verdad?, como vimos con el problema del descubrimiento. Entonces le tenemos a Herbert Simon, Hilary Putnam, Clark Gilmore, Kevin T. Kelly, Oliver Schulte, Benjamin Janssen, son algunos nombres, ¿verdad?, que quiero tirar ahí. Yo tengo una cierta conjetura, ¿verdad?, de que los valores en ciencia se pueden interpretar como, digamos, herramientas para generar heurísticas en la ciencia. Ya no me queda tiempo para hablar de eso, pero quizás en las preguntas podríamos hablar de eso también. Entonces, con esto me despido y espero que hayan disfrutado de la charla, que haya por lo menos despertado su curiosidad. No hay obviamente tiempo para ver con todo el detalle del mundo esto, pero es simplemente dar un pantallazo general y despertar un poco el interés y el debate sobre todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fabricio. Creo que sí, habrá sembrado una que otra pregunta o duda entre todos los que estamos acá compartiendo. Quiero aprovechar un poquitito antes de pasar a Víctor y comentarles que cuando finalice la ponencia de Víctor, estaríamos teniendo el espacio pertinente como para que se puedan compartir los comentarios que tengan o las dudas o lo que fuere. Y el día de mañana, ya quiero adelantar un poquitito, vamos a volver a encontrarnos a las 7:30. Tenemos una sola ponencia, entonces después de la ronda de preguntas o comentarios que vayan surgiendo, se va a abrir como una especie de mesa redonda, en la que nuevamente los que estuvieron exponiendo hoy van a presentar un pequeño resumen de 5 minutitos aproximadamente de su tema y se pueda seguir ahondando. Y justamente quería decir eso, ya que Fabricio necesitaba un poquito más de tiempo para hablar sobre lo que estuve investigando. Y como para que se quede tranquilo, así que se queda en el tintero, pero que se puede retomar el día de mañana. Bueno, quisiera saber si estás, Víctor, por ahí como para que pueda pasarte ya el micrófono. Voy a recordarles solamente el título de su ponencia, que es el de los enunciados hipotéticos científicos y el análisis lógico, sintáctico y semántico, como condición para su adopción provisoria. ¿Estás ¿Me por escucha? ahí? Sí, Sí, te escucho. Ahora sí ya te paso el micrófono. ¿Estamos al aire? Sí, Víctor, adelante. ¿Se me ve sin problema? No se te ve, pero se te escucha. ¿No, no hay imagen? Todavía. Por lo menos a mí no me aparece. Vamos a esperar un segundito a ver si salió y al probar entrar nuevamente puede No hay imagen. conectar su cámara. No, Víctor. No pude iniciar su video porque el anfitrión lo detuvo. Vamos a ver un mensaje acá. Ok. A ver. ¿Ahora? Ahí Ok. sí. Bueno, vayamos Ahí. al grano entonces. Ya he presentado el título de la ponencia. Bueno, vamos al grano, como dice el dicho. Las hipótesis y las teorías, en expresión de Karl Hempel, no se derivan de los hechos observados, sino que se inventan para dar cuenta de ellos. Son conjeturas relativas a las conexiones que se pueden establecer entre los fenómenos que se están estudiando, a las uniformidades y las regularidades que subyacen a estos.
La hipótesis es un enunciado lingüístico que en su forma generalizadora denota a veces intentando interpretar, otras veces para explicar hechos o fenómenos. En la práctica se asume provisionalmente la condición de tratarlas como verdaderas hasta que por algún medio o método se resuelva su condición semántica y así se confirma o refuta su verdad provisional. Las hipótesis, como dijimos, son enunciados lingüísticos que expresan juicios, es decir, afirmaciones o negaciones sobre la realidad. Por tal razón, podemos afirmar que las hipótesis científicas, o que aspiren a ese estatus por lo menos, deben ser proposiciones lógicas, que se integren en el enunciado oracional de la hipótesis. Así es posible reducirla a sus elementos lógicos de variables y conectivas. En dichos enunciados se distinguen como elementos fundamentales su contenido afirman o niegan su forma lingüística. Asimismo, podemos decir que su significado proviene del hecho de que enuncian o declaran algo sobre una cosa, es decir, una realidad diferente e independiente de ellos. Los elementos estructurales de las hipótesis son sus variables, es decir, se refieren a las unidades de observación y las relaciones que unen a ambos y las variables entre sí. En definitiva, la relación entre los diferentes elementos estructurales y el conjunto de hipótesis se puede expresar a través de su sintaxis lógica, lo que a su vez ayudará a su clara enunciación lingüística. Como el conocimiento que se expresa en enunciados hipotéticos o leyes científicas, para que sea de utilidad, debe ser comunicable. Es insoslayable que abordemos ciertos temas sobre el lenguaje, el vehículo que lo hace posible. En lo que sigue, veremos aspectos generales de las oraciones lingüísticas. Así, por ejemplo, Mario Bunge sostiene que es necesario distinguir una proposición de las oraciones que la designan, expresan o formulan, así como es preciso distinguir una oración de sus diversas enunciaciones, sean orales, escritas o por ademanes, por ejemplo. Para fines de lo que vamos a plantear, siguiendo por supuesto en línea general la idea de Bunge, partiremos de la distinción de que existen tres diferentes formas de decir algo desde el lenguaje: enunciados, oraciones y proposiciones. La enunciación, sea oral, escrita o por señas, es la acción como producto de un acto psicofísico. Desde ello se puede afirmar que la enunciación y la percepción es un proceso. En la teoría de la referencia de Bunge, las oraciones, orales o escritas, son una clase de enunciación. Las oraciones pueden ser enunciadas de muchas maneras diferentes. A pesar de ello, pueden producir efectos equivalentes y otras veces pronunciadas en contextos diferentes pueden producir efectos dispares. Las oraciones, por su parte, pueden tratarse como una clase de enunciados bien concretos, dados en circunstancias particulares. Oraciones con un mismo significado, pero enunciadas de distintas formas, pueden tener un mismo efecto. Siendo así, las siguientes oraciones, como ser, por ejemplo, te daré una Coca-Cola, he de darte una Coca-Cola, etc., serán entendidas por su significación en un sentido igual y concreto, a pesar de ser enunciadas de distintas formas. Ahora, las mismas oraciones enunciadas en condiciones especiales, como ser en medio de un sol abrasador, producirían un efecto totalmente diferente. Las proposiciones, por su parte, podemos decir, son expresadas a partir de ciertas oraciones. Por ejemplo, en símbolos, 3 mayor que 2, 3 is greater than 2, en inglés, por ejemplo, o escritos en números romanos, o en castellano, 3 es mayor que 2. Designan una misma proposición, pero muy bien hay que acotar que, si bien toda proposición es expresable por una o más oraciones, la recíproca no es cierta. Las proposiciones son un tipo singular de las oraciones que designan algo. De esto se sigue que, cualquiera sea la proposición, esta puede ser expresada por distintas oraciones, pero esta relación no es simétrica. Dada una oración, esta no puede ser equivalente a distintas proposiciones. Así, por ejemplo,
las oraciones siguientes. El número 1 expiró. El amor puro es una canción de Schubert, etc. A pesar de ser oraciones gramaticales construidas bien sintácticamente, no formulan proposición alguna. Es un fenómeno lingüístico que existen oraciones que no se constituyen en proposiciones. Las aserciones, en su forma de afirmación o negación de algo o un estado de cosas, expresadas como enunciados, pueden ser verdaderas o falsas. Y este es el caso de los enunciados hipotéticos científicos. Por ello, que su análisis lógico es un punto de partida insustituible y básico. La teoría de la referencia bungiana afirma que existen tres clases de objetos lingüísticos, así como vimos, enunciados, oraciones y proposiciones. Y entre estos, entre los tres, dos relaciones, la de enunciación y expresión o designación. Así tenemos que los enunciados enuncian oraciones y las oraciones expresan proposiciones. Y ahí las relaciones entre estos objetos. La función de enunciación es de las del tipo de varios a uno. La función de designación también es de las del tipo de varios a uno. A cada proposición le corresponde como mínimo una enunciación. Ahora, la función de denotación implica que una enunciación verbal o por escrito tiene aparejada una proposición, por lo mínimo. Recordemos que las proposiciones son expresadas a partir de ciertas oraciones, como bien habíamos visto en líneas anteriores. La afirmación o negación o un estado de cosas expresadas como enunciados pueden ser verdaderas o falsas. Y este es el caso de los enunciados hipotéticos científicos. Por ello que su análisis lógico es un punto de partida insustituible y básico, como bien dije. En lo que sigue veremos cómo estas oraciones en su faceta de proposiciones lógicas están constituidas por referentes y estos pueden formalizarse en la sintaxis lógica. Así, todos los predicados, proposiciones y teorías tienen como asunto, se refieren a algo, ya sea concreto o abstracto, muy bien lo afirma Mario Bunge. Una proposición fuera de contexto carece de significado preciso. Para determinar los referentes de una proposición es preciso analizar los predicados que figuran en ella y a su vez la clase de referencia de un predicado está determinada por su dominio de definición. Un predicado puede analizarse como una función matemática a partir de individuos hasta el conjunto de todas las proposiciones que contienen el predicado en cuestión. Partamos de un ejemplo como la hipótesis los gases son compresibles. A manera de ilustrar lo siguiente, la forma lógica proposicional puede abarcar bastante la forma estructural de la mayoría de las hipótesis que se enuncian en la forma típica. Para algún X, o existe algún X, tal que X es, por ejemplo, F, entonces X es G. En nuestro ejemplo, los gases son compresibles, encontramos los conceptos de gases. Víctor, si me estás escuchando, nosotros no te escuchamos. Y vamos a ver si vuelve a entrar Víctor. Vamos a tener un poco de paciencia esta noche, parece. Por favor. Seguimos, en donde la variable X referencia a un objeto y de este se predica de que es un gas, en este caso la variable F, y además de que este es compresible, así como la letra G enunciamos dentro de este enunciado. El contenido de una proposición, podemos decir, puede estar referenciado por objetos o cosas, procesos, etc. Y esto necesariamente serán connotados por constructos. De aquí que es necesario identificarlos con precisión, de manera a clarificar lo mejor posible los condicionantes, mejor dicho, ontológicos que se estructuran en el enunciado. En lo que sigue pasaremos revista a los tipos de constructos científicos. La aparente multiplicidad de términos o constructos científicos puede causarnos la ilusión de que categorizarlos produciría una taxonomía extensa.
pero como lo había demostrado en su momento Carl Hempel, esta aparente variedad puede ser reducida a 3 categorías: clasificatorios, comparativos y métricos. Los conceptos clasificatorios vienen dados por los sustantivos y adjetivos del lenguaje ordinario y corresponden a lo cualitativo, mientras que los conceptos métricos corresponden a lo cuantitativo y los conceptos comparativos o topológicos a un tipo intermedio. Así lo desarrolla Jesús Mosterín. Víctor, nuevamente no te escuchamos. Que hacen posible a que pertenezcan a un dominio propio. Este hecho divide a los constructos en clases disyuntas y conjuntamente exhaustivas. Las clases que resultan de esta operación son lo que comúnmente se conoce en lógica como una partición. Introducir un concepto comparativo en un dominio A, por ejemplo, requiere especificar una relación de equivalencia y una relación. Los constructos métricos, ya como lo dijimos, son cuantitativos de magnitudes, asignan números reales o vectores a objetos o sucesos. Pueden ser estos magnitudes escalares o magnitudes vectoriales matemáticamente hablando. La metrización de un ámbito o de una característica consiste precisamente en la introducción de un concepto métrico en ese ámbito. Mientras nomás que se va conectando Víctor, le pediría a Gabriel y a Cristian que especifiquen para quién van las preguntas y lo mismo para los demás de repente si quieren hacer alguna consulta pongan el nombre del ponente. La identificación correcta de los constructos utilizados en los enunciados hipotéticos aporta buena base para la clarificación semántica, mas hay que estar atentos a ciertas reglas que ayudan a expresar oraciones de manera más pertinentes. El siguiente tópico se enmarca a esta directiva. De lo factual se encargan las ciencias empíricas. Sus objetos de estudio son concretos y materiales. Tu taza de tienes el Les pedimos a los que están que por favor silencien su micrófono, por favor, mientras aguardamos. Ambas clases de objetos tienen propiedades diferentes, aunque en algunos casos podemos atribuirlas propiedades compartidas. Para fines analíticos podemos decir y podemos partir de que una función proposicional es una función cuyos valores, miembros del segundo conjunto, son proposiciones. Un predicado o un atributo puede analizarse como una función que aparea individuos de una clase con proposiciones.
Si me permites, Amaya. Podemos decir que cualquier... ¿Qué pasó? Vamos. No, Víctor le estaba pidiendo permiso a Amaya en nombre del equipo organizador que como tu ponencia, ¿verdad? Es compleja y se está cortando. ¿Mm? A veces se corta. Entonces te pediría que sigas igual como estás, pero que al último hicieras un pequeño resumen, que lo está pidiendo también la gente que está en plataforma. ¿Ya? Al Porque final de la tenemos, ponencia. sí, porque tenemos momentos cortados. Un resumen, ponle tú de unos 3 minutos, algo así, cortito. Al final Ok. sería. Ujú. Al final, sí. Continúa nomás, por favor, Víctor. Parece que la señal se va... Seguimos. Podemos decir que cualquier atribución de propiedades que corresponden a objetos conceptuales, a objetos físicos, y atribuir propiedades que correspondan a objetos físicos, a conceptuales, es un procedimiento que cae en falta de congruencia, pues ontológicamente esos objetos no se encuentran en el mismo plano. O el enunciado de los números naturales son viejísimos, en lugar de el hombre inventó los números naturales en la prehistoria, caen en lo que denominamos predicados mal atribuidos u ontológicamente mal formados. Algunos filósofos tradicionales sostuvieron que la existencia es una propiedad o un predicado, pero en cambio los lógicos modernos han afirmado que la existencia no es un predicado, sino un cuantificador. El cuantificador haciendo la distinción, podemos decir que un objeto existe físicamente si y solo si pertenece a algún conjunto de objetos físicos, es decir, concretos o materiales. Y un objeto existe conceptualmente si pertenece a algún conjunto de objetos conceptuales, constructos. De lo anterior resulta que A, en relación A podemos decir, el número 2 existe conceptualmente, pero no físicamente. Oración B, el Mediterráneo existe físicamente. Algunos objetos existen físicamente y otros conceptualmente, pero ningún objeto existe física y conceptualmente, que es la tesis del materialismo conceptualista. Solo abandonando la idea extendida de que el cuantificador existencial exactifica la noción de existencia, nos permitimos definir un predicado de existencia relativa o contextual. Y este señala más claramente la existencia conceptual o pertenencia a algún conjunto de constructos, por un lado, y por otro la existencia física o pertenencia a algún conjunto de cosas. Con este procedimiento se crea un particularizador o cuantificador indeterminado a la variable E, para distinguirlo tanto del universalizador o cuantificador universal como
anterior podemos comentar que la existencia de los constructos es producto de que postulamos a estos. Más la existencia de un objeto físico debe ser corroborada por una prueba empírica. En el primer caso se finge que algo existe, en algún cuerpo de ideas. En el segundo se supone y luego se confirma o se refuta que algo es parte del mundo físico. El realismo como punto de sostén de una semántica científica debe ser congruente con sus postulados, pues de lo que resulta es crucial un criterio que haga posible cribar expresiones que infringen procedimientos de puede ser tratada con un adecuado instrumento, repito de vuelta la expresión, que dilucide las relaciones entre lo que la ciencia enuncia a través de sus oraciones convertidas en proposiciones y de lo que habla o refiere en dicho enunciado. A continuación esbozamos la teoría semántica de la verdad como correspondencia entre lo que se dice y de lo que se habla en las hipótesis científicas. En la teoría semántica de la verdad de Alfred Tarski se define verdad en el contexto de un lenguaje. Así, verdadero es una propiedad metalingüística de toda proposición que describa un lenguaje objeto, un hecho del mundo real. Se llama semántica porque verdad o verdadero son propiedades semánticas. La teoría tarskiana de la verdad como correspondencia elucida en qué condiciones un lenguaje L, digámoslo de forma general, puede enunciar que X es una proposición verdadera en L, si y solo si P. P puede reemplazarse por cualquier oración del lenguaje a que se refiera la palabra verdadero y X por un nombre de esta oración. Si consideramos una oración arbitraria, dice Tarski, la reemplazaremos por la letra P. Formemos el nombre de esta oración y reemplacémoslo por Bueno, ¿qué les parece si mientras podríamos empezar con alguna pregunta para Fabricio? Sí, para... viendo Bueno, ahí entra de vuelta. la ponencia, el enunciado T, X es verdadera si y solo si P. Así la proposición, la nieve es blanca, es verdadera en castellano si y solo si la nieve es blanca. Tenemos así por partes diferentes. Uno, hay lenguaje objeto, la nieve es blanca, del cual se dice, dos, el metalenguaje, si es o no verdadero y en qué condiciones es verdadero en castellano, si y solo si la nieve es blanca. Si llamamos X a la nieve es blanca, lenguaje objeto en este caso, y P a su equivalente gramatical, Víctor, no sé si me estás escuchando. Bueno, creo que podríamos sí, empezar con alguna pregunta ya para Fabricio y apenas se vuelva a conectar Víctor le comento. en el ejemplo, Víctor, X es una expresión mencionada, mientras que P es una expresión usada. Víctor. Podemos decir ahora que lo que hizo Tarski, dice Karl Popper, fue descubrir que para hablar sobre la correspondencia entre un enunciado E y un hecho H, precisamos un lenguaje, un metalenguaje, en el que podamos hablar sobre el enunciado E y enunciar el hecho H. La importancia de este descubrimiento estriba en disipar toda duda acerca de la significatividad de hablar sobre la correspondencia de un enunciado con un hecho o hechos. Una vez solucionado este problema relacional, podemos sustituir naturalmente las palabras corresponde a los hechos por las palabras es verdadero. Tarski, dice Popper, introdujo un método para definir la verdad.
el mayor éxito, en palabras de Popper, Hola, Víctor, ¿me escuchas? sobre la labor de Tarski es haber rehabilitado la posibilidad de hablar acerca de la correspondencia y de la verdad. Mostró bajo qué circunstancias puede desembocar en paradoja esa forma de hablar y de qué modo podemos evitarlas. Ahora que hemos esbozado cómo se corresponden el enunciado y los hechos como criterio de su validez o falsedad, hablaremos un poco sobre cómo ese resultado es posible a través de ciertos criterios que determinan la confirmación, desconfirmación o la neutralidad de las hipótesis como enunciados proposicionales. Hempel sostiene que un enunciado es testable en principio si es posible describir el tipo de datos que lo confirmarían o desconfirmarían. Toda hipótesis H, dice Hempel, resumida en la expresión para todo objeto X. Si X es un P, entonces X es un Q. O también la aparición de la cualidad P implica la aparición de la cualidad. Así estaría confirmada por un objeto A, si A es P y Q. Aunque en apariencia es muy adecuado, presenta serios inconvenientes. La aplicabilidad de este criterio está restringido a hipótesis de la forma condicional universal. No brinda ninguna forma de confirmación para las hipótesis existenciales. Partamos del ejemplo H, todo cuervo es negro, en donde tenemos la forma que para todo X, X es cuervo y Víctor, no se te está escuchando nuevamente. otra variable C, no cuervo y negro, y a otra variable D, no cuervo y no negro, entonces podemos decir que B confirma H en el siguiente sentido. Hay tres objetos mencionados en el informe B, a saber A, C y D. En lo que concierne a estos, B nos informa que todos aquellos que son cuervos, es decir, el objeto A, exactamente, también son negros. En resumidas palabras, de la información contenida en B, o sea, en el informe, podemos inferir que la hipótesis H es verdadera dentro de la clase finita de aquellos objetos mencionados en B. Así podemos generar las siguientes definiciones. Un informe observacional confirma una hipótesis H Víctor, y esta es explicada por una clase, Víctor, cada una de las cuales está confirmada directamente por otro. Sí, César, ¿me decís? sí, nos escuchas, sí. Lo que pasa es que continuamente, ¿verdad? Te estás cortando y en base a eso el equipo organizador tiene una respuesta que seguramente te la va a hacer Amaya, porque te estás desconectando mucho. Amaya, ¿cuál es la propuesta que se baraja? Víctor, no sé si ahí me estás escuchando. Sí, te escucho. Sí, sabes que se corta mucho y el abordaje está genial. Yo sé que hacer un resumen de repente va a aniquilar un poco los detalles, pero honestamente no se está siguiendo mucho el hilo por los cortes. Quisiera pedirte si podés hacer un pequeño resumen. Ok. Bueno, voy a pasar al final, no hay problema. O también la otra posibilidad, Víctor, es que alguna de las preguntas, ¿verdad?, sea dirigida a Fabricio, perdón, y tú te puedas cambiar de dispositivo. ¿Mm? La verdad que mi computadora no es tan fiable, por eso he decidido usar el teléfono, ¿verdad? Ah, estás desde el teléfono. Y Ya. Sí. Víctor, ¿no quisieras probar apagando tu cámara? Puede ser que le pese un poco Ah, ok. Ujú. a la A transmisión. ver, porque ¿cuánto nos queda? Igual te vamos siguiendo, ¿ah? Igual te vamos Ya. siguiendo. No, A voy ver, a, voy a tratar probemos de así. resumir. Continúa tu charla, a ver, continúa tu charla. Tal vez ahí mejoremos apagándola con la sugerencia de Maya. Te escuchamos. Ok. Voy a ir concluyendo. ¿Se me escucha? Se te escucha. Se te Ok. escucha bien. Sí. Bueno, debido a los cortes de la señal, voy a ir resumiendo un poco el trabajo. A lo mejor en una discusión podemos luego hablar con más detalle.
El análisis lógico como condición para la adopción provisoria de enunciados hipotéticos debe reunir requisitos sintácticos y semánticos. Siguiendo a Bunge, pero adoptando sus argumentos a nuestro propósito, encontramos 1. La corrección sintáctica. La oración gramatical hecha proposición ha de cumplir con las reglas propias del lenguaje coloquial. Sus elementos deben estar bien formados y coherentes. Esto hace posible que sean tratados lógicamente en cuanto a su formalización y estructuración, y de aquí asegurar que los referentes que connotan desde el enunciado gramatical tengan algún correlato fáctico. Los signos lingüísticos que no reúnen requisitos sintácticos gramaticales en el enunciado proposicional, la hipótesis en este caso, ensombrecen su manipulación lógica y evitan ser interpretados unívocamente. Caso que contengan contradicciones, la unidad conceptual y sistematicidad. Los constructos que aparecen en el enunciado oracional deben estar relacionados a otros de forma sistémica, bajo una unidad conceptual, es decir, ser partes de teorías científicas. Esto permitirá que el enunciado pueda afrontar las pruebas empíricas y teoréticas como totalidad. Bunge al respecto dice que la contrastación de cualquiera de sus partes ha de ser relevante, de tal manera que pueda eventualmente omitirse un juicio acerca de la corroboración o falsación de ella como un todo. Es un desideratum que las bases predicativas de la hipótesis estén simplificadas y así con ello ganar sistematicidad. Pero no se puede aplicar extremadamente este ideal, pues la ciencia madura gracias a un enriquecimiento conceptual acumulativo y ganando logicidad y no por unificación empobrecedora. Tenemos un criterio semántico de exactitud lingüística. Deben de evitarse la ambigüedad, vaguedad y oscuridad de términos. Obrando así se gana la interpretabilidad empírica y el manejo práctico de la hipótesis. Términos como grande, caliente, energía oral, etcétera, como vocablos que expresan alguna cosa en las hipótesis deben de ser descalificados. Este proceso de poda no tiene que ver con la simplificación, pues la clarificación puede darse como fenómeno de complicación sobre una base en apariencia simple. La idea de simplicidad puede ser intrascendente para logros que signifiquen exactitud lingüística. La interpretabilidad empírica. La hipótesis, o bien directamente o secundariamente, debe sugerirnos inferencias derivadas de ella. Estos enunciados directos o derivados podrían compararse con otros enunciados observacionales y de este modo sopesar si ellos se corresponden con los hechos o fenómenos que referencian. Representatividad. Es importante que un enunciado hipotético sea representacional, en el sentido de que sus predicados básicos representen rasgos reales y fundamentales de entidades existentes. Simplicidad semántica, el último criterio. Se debe partir de un mínimo de suposiciones, pues así los enunciados en cuanto a sus referentes, componentes y lo que se predica de ellos puedan ser mejor contrastados. Hay que tener cuidado con introducir el criterio de simplicidad, pues este hecho podría llevarnos a un tratamiento superficial en la investigación. Bueno, para ir cerrando, el análisis sintáctico y semántico de las hipótesis ayuda a que ésta sea enunciada de la manera más clara y concreta posible. La afirmación o negación o un estado de cosas expresadas como enunciados pueden ser verdaderas o falsas, y este es el caso de los enunciados hipotéticos científicos. Por ello, que su análisis John Austin, para cerrar, sostenía que el lenguaje no es la última palabra. En principio, en todo lugar, puede ser complementado por los marcos teóricos de la ciencia madura, mejorado y suplantado por sistemas formalizados en donde se construyan significados evitando la ambigüedad vaga y natural del lenguaje, enraizado en el sentido común, por cierto, el menos común de los sentidos, que el análisis lingüístico en filosofía, ciencia o arte es siempre la primera palabra. Y desde aquí, este procedimiento se centra como un punto de partida insustituible. Con eso cierro. Ok, muchísimas gracias, Víctor. Yo sé que tuvimos algunos problemitas de conexión. Creo que igual los que estamos seguimos la ponencia y ya veo que hay unas cuantas preguntas para ambas ponencias. Voy a empezar un ratito. Primero me llegaron ya de las redes.
Voy a empezar por ahí y después continúo con los que están en el chat. Bueno, pregunta para Fabricio. ¿Vos estás por ahí, Fabri? ¿Me escuchas? Hola, sí. Bien, empecemos. En 2018, dice, Ciencias del Sur publicó que en la Universidad de Stanford buscaba un nuevo test de Turing, luego de que una inteligencia artificial recreaba la tabla periódica de los elementos en pocas horas, lo que a la humanidad le tomó un siglo. En tu presentación decías que no puede haber ciencia sin valores humanos. ¿De qué manera podemos incluir los valores con la inteligencia artificial? Y también pregunta, ¿se puede programar los valores aún para una lógica del descubrimiento científico? Sí, preguntas muy interesantes. Recuerdo ese artículo. Bueno, para empezar, yo creo que hay que distinguir, es una distinción que se hace muchas veces entre lo que los filósofos de la ciencia llaman valores cognitivos y valores contextuales. Y los valores cognitivos están más relacionados a nuestras teorías científicas. Por ejemplo, queremos que nuestras teorías sean simples, queremos que sean fértiles, es decir, que tengan la capacidad de producir, generar nuevos problemas, que queremos que sean, digamos, que tengan mucho poder explicativo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, la simplicidad, el poder explicativo, son cosas que nosotros deseamos, ¿verdad? Son valores, pero son valores de un tipo cognitivo, dicen estos filósofos de la ciencia, que se aplican, digamos, a nuestras teorías científicas. Y después están los valores contextuales, que son los valores que tienen más relación con el contexto histórico, las ideologías políticas, ese tipo de cosas. Y generalmente se ve como algo inofensivo a los valores de tipo cognitivo en la ciencia, pero se ve como algo bastante negativo que los valores, digamos, de tipo contextual, es decir, de ideologías políticas y ese tipo de cosas, tengan un papel en la ciencia, ¿verdad? Entonces, personalmente, ¿cuál es mi postura en este problema, ¿verdad? Que vendría a ser el problema de la objetividad científica? Porque hay gente que dice que si la ciencia está influida por valores, entonces ya no es objetiva, ¿verdad? Y ya no es racional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es mi postura en este sentido? Para mí los valores son, digamos, herramientas heurísticas para la resolución de problemas. Entonces, yo daba el ejemplo, por ejemplo, de que en la ciencia nuestros recursos son limitados, en, trabajamos con conjuntos finitos de datos, digamos, en la investigación científica es muy incierta, de repente muy falible. Entonces, con estos recursos limitados, necesitamos tomar atajos. Entonces, los valores sirven para eso. En vez de buscar todas las hipótesis posibles que busquen un problema, que digamos que te traten de resolver un problema, ¿por qué no buscamos primero las que son más simples nomás? ¿Verdad? Entonces, simplifican los problemas de alguna forma. Y yo creo que hacer esto es perfectamente racional. Lo irracional sería, digamos, no hacerlo, o sea, tratar de hacer ciencia sin valores no sería suficiente. O sea, necesitamos estos métodos, digamos, estos atajos que nos proveen los métodos heurísticos, y yo creo que los valores sirven como, digamos, herramientas para generar estos métodos, ¿verdad? Entonces, ¿la ciencia usa valores? Sí. ¿Cuál es el rol de estos valores? Y son herramientas heurísticas. ¿Y es racional hacer eso o no? Sí, es racional. Entonces, para mí la ciencia usa valores, pero no pierde su objetividad por hacer eso. ¿Y se puede programar esto en una computadora? Sí se puede. En realidad eso no es lo que está en discusión, creo yo, sino más bien lo que se discute es si hacer eso es racional o no. Y yo creo que sí es racional.
No sé si responde a la pregunta. Voy a pasar a la siguiente, yo creo que sí, pero también es un poco subjetivo, ¿verdad? Una pregunta para Víctor. ¿De qué manera puede la filosofía actual seguir la lógica del proceso hipotético deductivo sin dejar de lado su tarea de ser crítica? Sí, se me escucha. Bueno, la lógica cumple una función justamente especialmente cuando hablamos de la teoría semántica, justamente era mi tema, ¿verdad? En realidad la lógica. Ya no se te escucha, Víctor. Si podrías apagar nomás tu cámara y probamos así de vuelta porque hace rato súper bien. ¿Ahora? Sí, Ok. Bueno, tratando un poco de responder la pregunta. En realidad la lógica es un esquema, ¿verdad? Que justamente nos ayuda a poder manejar mejor los contenidos ontológicos embutidos dentro del enunciado. De ahí que es importante justamente a través de la lógica justamente referenciar de una manera bien concreta esos referentes que hacen justamente luego posible de alguna manera darle un valor de verdad a ese enunciado. Si los contenidos en cuanto a constructos justamente caen dentro de lo que sería un vacío o una opacidad referencial, en este caso la lógica justamente es la que nos da un nervio para poder justamente cribar esos conceptos, bueno, serían imposibles justamente llegar a un criterio de verdad. De ahí justamente la verdad como correspondencia tarskiana sería el elemento crucial dentro del realismo semántico y del lenguaje de la ciencia mismo, ¿verdad? En ese sentido, la lógica nos presta un valor insustituible, pues ella misma nos da los esquemas justamente para facilitarnos lo más difícil que hay es pensar desde el lenguaje mismo. Es más, Wittgenstein mismo decía, ¿verdad?, que el entendimiento tenía que luchar constantemente contra el embrujo de las palabras. De ahí es que justamente escaparse de eso, algo tan inmediato, es muy difícil. Alejarse de eso que tenemos de forma cotidiana todos los días es prácticamente una tarea casi imposible. Y la lógica justamente nos permite formalizar esos elementos y de ahí tomar conciencia justamente de cómo tratarlo mejor. No sé si eso responde a la pregunta. me dirán después si no. Va una siguiente pregunta. A ver, creo que esta fue la primera, ¿eh? Me disculpan si de repente no me pasé alguna. En relación al enunciado afirmativo o negativo, este se relaciona con el juicio, pregunta Gabriel Ramos. Y tengo entendido que es para vos, Víctor. Sí. En el fondo, toda la forma inclusive negativa de enunciar es una afirmación. En el sentido que para la lógica no existe, solamente existen afirmaciones. Y para que el enunciado hipotético tenga estatus científico, necesariamente tiene que ser una proposición, o sea, una afirmación. De ahí que justamente que los enunciados hipotéticos son proposiciones lógicas, no pueden ser tratados de otra manera. Habíamos hablado de la distinción de enunciados, oraciones y proposiciones. Algunas oraciones pueden convertirse en proposiciones. Sin embargo, los enunciados son una manera muy general de expresarnos a través del lenguaje. No todos los enunciados, digámosle, o sea, todos los enunciados se pueden convertir en oraciones, pero no todos en proposiciones. Entonces ahí la distinción. De ahí a que las hipótesis deben ser necesariamente tratadas como proposiciones lógicas y desde ese punto de vista hay que formalizarlas en su sentido lógico para poder manejarlas de una manera más decorosa, clara y sin las ambigüedades del lenguaje común.
Bien, había alguien, antes de pasar a la siguiente pregunta que estoy revisando en el chat, había alguien que tipo alzó la manito que quería hablar, no sé si sigue acá. Si no, sigo nomás con las preguntas que están ya en el chat. Creo que no. Bueno, leo la siguiente que va para Víctor. Sí. De vuelta, dentro de las cuestiones que planteas y sus aproximaciones desde la naturaleza cognitiva lógica, ¿cómo se justifica la deducción formal purista en ciencias? ¿Cómo plantearías, una pregunta, el debate del pluralismo lógico como tesis opuesta a la lógica unitaria aplicada en pensamiento científico? Y en el caso que planteas, ¿versaría sobre la semántica en el lenguaje o sobre las realidades del naturalismo en los problemas teóricos? Bueno, yo creo que la cuestión es sencilla. Desde el punto de vista semántico, las hipótesis científicas necesariamente deben de referirse a una realidad empírica. Por eso justamente desarrollé la distinción entre los objetos conceptuales y los objetos físicos, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista semántico, para que una hipótesis sea significativa, necesariamente tiene que haber un método de derivarlas como verdaderas o falsas. En ese punto de vista, la lógica bivalente es la que, digamos, de alguna manera es mucho más útil que otros tipos de lógicas. Por ejemplo, las lógicas polivalentes o trivalentes, ¿verdad? Que tienen su desarrollo. Más bien son formalismos puros que se circunscriben a eso, a una naturaleza más lógica y matemática, pero que difícilmente presten una utilidad práctica a una semántica entroncada en un realismo científico, ¿verdad? Filosófico para la ciencia. Bien, solamente a modo de pasada voy diciendo algunos de los comentarios. Carmen Crosa dice muy interesantes los temas. Leopoldo Barán también en Facebook. Excelente, Víctor y Fabricio. Tengo acá una pregunta más para Víctor y mientras que responde voy a revisar lo del Facebook. ¿Este análisis se aplica también a la historia como ciencia? Pregunta Fabricio. ¿Y cómo? Creo que justo salió Víctor, ¿verdad? Voy a esperar un ratito y le vuelvo a preguntar. Vamos a esperar un segundito. Ahí está entrando. Víctor, no sé si estás escuchando. Alguien pidió la palabra mientras que Víctor se conecta. Es una de las últimas preguntas, por lo menos acá en el chat, entonces puedo volver a retomar cuando tengamos Trabajo retorno de su mucho con parte. música y la música es matemática, prácticamente es matemática pura, o sea, desde el punto de vista que todas las teorías de la armonía, del metro, del ritmo, se pueden manejar bastante bien, con mucha soltura, a partir de modelos matemáticos. Eh, entonces, la cuestión de que, bueno, yo estudié música porque no quiero saber nada de matemática, o estudié derecho porque no quiero saber nada de deducciones, ese tipo de cosas, es una cuestión falsa. El formalismo y los métodos cientificistas pueden aplicarse sin problema a la historia, a la poesía, a la música. Así que esa distinción que se suele hacer creo que no es válida, no resiste algún tipo de análisis. Súper bien. Paso con César Zapata, que levanto, parece una manito por ahí.
Sí, ¿qué tal? Bueno, la pregunta de rigor, ¿se me escucha bien o no? Sí, ok. Bueno, esta pregunta va para los dos. Bueno, primero que todo, felicito a los dos ponentes. Seguí con mucha atención y me pareció muy curioso, Víctor, que a pesar de los cortes, te podías seguir justamente. Y eso que yo no entiendo mucho de filosofía analítica, pero estaba tan entretenido, tan interesante, ¿verdad? Que pude seguirte. Eh, y bueno, ahora en las preguntas, ¿verdad? Y apagando la cámara sobre todo para cautelar esos detalles, digamos, que tienen que ver con la informática, he podido completar, ¿verdad? Los trozos que me faltaban de tu ponencia. Bien, dicho esto, voy a hacer una pregunta defendiendo sobre todo a la filosofía más desmembrada, a la filosofía que se ahoga en la existencia, a la filosofía que se ahoga en las emociones, a la filosofía que se ahoga en los problemas de sentido. Y me llamó mucho la atención que el señor Fabricio Pomatá interpretara los valores como herramientas heurísticas para resolver problemas. Es increíble esa interpretación, Fabricio. O sea, me parece muy, muy analítica, me impresiona bastante. Eh, y justamente acá, ¿verdad? Quiero montar la pregunta. Y quiero volver a Nietzsche, me van a tener que perdonar. Ustedes saben, ¿verdad? Que tengo, digamos, una predilección ya tomada en filosofía. Y bueno, si todo, en realidad, si todo es valor, y en este caso la ciencia busca la verdad, y la busca porque es buena, porque cree que la verdad es algo aconsejable de obtener. Y cuando cree eso, inmediatamente lo convierte en valor. O sea, el valor no sería una herramienta heurística, ¿verdad?, para resolver ciertos problemas. Lo comprendo dentro de una cancha determinada de problemas, ¿verdad?, donde hay un área determinado para resolver. Pero en sí mismo, si volvemos, ¿verdad?, desde este punto de vista, en este caso sería el mismo valor que impulsaría la ciencia. O sea, el valor estaría antes que la ciencia. Eh, y en este caso, lo que quiero decir es lo siguiente, y acá también le pregunto a Víctor, ¿verdad? Eh, estamos partiendo, y todo el análisis de Víctor fue muy detallado en ese sentido, estamos partiendo que podemos entender la realidad. Ahora bien, si ponemos un cuestionamiento a la primera pregunta, es decir, si podemos captar siquiera la realidad, o cuál es el estatus de la realidad, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo quedaría entonces la ciencia con esta pregunta? ¿Qué pregunta? Si es que en verdad podemos captar la realidad, podemos entenderla, o si simplemente es una creación o un invento. Los llevo para allá un poco para aprender porque el tema que yo estoy trabajando hace mucho rato. Y creo, ¿verdad?, que si se pone eh, no sé, ese cuestionamiento, entonces podríamos incluso afirmar, y ojo acá, Víctor, podríamos afirmar que la Tierra es plana, bajo cierta concepción y bajo cierta lógica, e incluso hacer demostraciones, ¿verdad?, que fuesen contundentes. Porque de alguna forma, si la realidad es movible o no es captable, o si en este primer paso no podemos determinar qué es la realidad, entonces prácticamente la ciencia podría emerger de todo o de cualquier supuesto, siempre y cuando al parecer este resulte eficiente. Y ahí voy entendiendo, ¿verdad?, esta segunda parte de la ciencia que es resultado. Bueno, quiero escucharlos, ¿verdad? Y no me quiero extender mucho, pero para resumir la pregunta, no tengo certeza que la realidad sea real. Entonces, por lo tanto, ningún tipo de conocimiento me va a dar a mí una certeza. Incluso tengo más certeza de mi valor, es decir, de mi exigencia ética de tratar de entender o de descubrir qué es realidad.
Entonces, si pongo a la verdad, a la reflexión científica en ese ámbito, ¿cómo podría salvarse o bajo qué aspecto podría enterrarse por lo menos esta pregunta, esta vieja pregunta por la realidad? Cualquiera, ¿verdad?, de los ponentes me ¿Puedo puede alargarme yo contestar. primero? Perfecto. Escucho, Víctor. La cuestión de la verdad, ¿qué es la verdad? La famosa, el famoso planteo, ¿verdad? Que Pilato lo resolvió de una manera muy interesante. Bueno, la verdad, ¿qué tenemos por verdad? O sea, la ciencia hace tiempo, podemos decir, renunció a ese concepto de verdad absoluta. El concepto hoy en día más realista, por decirlo de una manera, es la noción de verosimilitud, un acercarse a la verdad. Pues la verdad absoluta jamás se va a alcanzar. El ideal de la ciencia es un ideal de verosimilitud, mejores modelos, mejores teorías, para de alguna manera poder apresar en conocimiento y explicar esa realidad y de alguna manera inclusive predecirla, inclusive manipularla. El realismo como punto de partida es lo más sólido en cuanto a la visión filosófica para la ciencia. El animal que no reconoce si es presa o depredador enseguida se extingue. La realidad te da en las narices. De ahí a que si no tenemos un criterio justamente para manejar lo que decimos o como entendemos a través del lenguaje, estas cuestiones de poner en criba lo que decimos y lo que comprendemos y lo que no comunicamos, eso presupone un realismo. Si no somos realistas, jamás vamos a poder tener un criterio, vamos a ser relativistas, y eso es muy típico de los postmodernos, ya que estamos hablando justamente de Nietzsche y todo lo que vino después. Ese criterio relativista está un poco ahogando bastante los estudios, especialmente en la ciencia social. Si alguna actividad cultural el ser humano aspira a ser científica, necesariamente tiene que abandonar esa parcela. Sí, tendrá también su cuota de verdad de que construimos el conocimiento a partir de nuestra experiencia en el mundo y de lo que nos comunicamos, pero de ahí a sostener que la construcción, que todo es construcción en ese sentido relativo, es una gran falacia. Como el ejemplo, si uno en la naturaleza no distingue si es presa o depredador, necesariamente eso le va a llevar a su extinción. O sea, el realismo del mundo que está ahí como un objeto totalmente independiente a nosotros es algo innegable. De ahí ya que lo entendamos, de cómo procesamos esos fenómenos a partir de los sentidos, la neurofisiología nos va a decir de cómo llegamos a la conciencia, los mecanismos psicológicos de cómo construimos esa realidad. Pero es innegable que hay una realidad ajena a nosotros. Y esa aproximación verosímil a esa naturaleza es la que nos lleva al conocimiento. De ahí que sostener la relatividad del conocimiento es un poco peligrosa, al menos para lo que se aspira al cientificismo o a la ciencia un poco más dura, esos criterios creo que son muy blancos. No sé si te respondí, César. Sí, algunas réplicas que hacer, que quizás me lo permita después Maya, pero prefiero escuchar a Fabri. Y ahí junto fuerza, ¿verdad? Y hago una pequeña réplica. Sí, la cuestión de la verdad no es nada fácil. Y mi postura es que no hay un argumento demostrativo que te diga si hay una realidad independiente de nosotros y, no hay tampoco una refutación posible de lo que sería el escepticismo extremo. Por ejemplo, un solipsismo o algo así, ¿verdad? Lo que sí se puede hacer, digo yo, es tener la idea de que hay una realidad independiente de nuestra mente y nuestros deseos, etcétera, etcétera, como una conjetura. Y esa conjetura puede ser, y de hecho es, sometida a críticas
por filósofos de todas las corrientes, digamos, analítica, continental, etcétera. Hay críticos del realismo en todas partes. Y lo que podemos hacer, lo más que podemos hacer es tratar de defendernos ante esas críticas. Pero, digamos, probar la afirmación de que hay una realidad, yo creo que eso es algo que a lo sumo podemos admitir como un postulado, y si alguien tiene una objeción, tratar de defender y de replicar esa objeción, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice, ¿y cómo la ciencia va a describir la realidad si es que Ptolomeo fue contradecido por Copérnico y después Copérnico, Newton y Galileo fueron contradecidos por Einstein y se contradicen todos entre sí? ¿Cómo puede ser que haya una realidad objetiva y que la ciencia la describa, ¿verdad? Entonces, hay desafíos escépticos, ¿verdad? A los cuales se puede responder, ¿verdad? Y después está el escepticismo extremo, el solipsismo, ¿verdad? La idea de que existe, o sea, yo y mis pensamientos. Y como dije, no hay una refutación para el solipsismo extremo, pero ahí ya la cuestión es más pragmático. O sea, si uno es solipsista, yo creo que la ciencia es imposible. Y si vos decís, yo soy solipsista, la ciencia es imposible, no voy a hacer ciencia, en caso, o sea, podrías estar equivocado, y si estás equivocado, lo que vas a perder en términos prácticos es mucho. La ciencia tiene muchas aplicaciones prácticas, ¿verdad? Entonces, digamos, sería más o menos una cuestión pragmática, de decir, si yo rechazo la ciencia, no tengo forma de demostrar, digamos, que la ciencia describe la realidad o no, que el solipsismo extremo es verdadero o no. O sea, no tengo forma de refutarlo, pero si yo rechazo, si yo adopto el solipsismo extremo y rechazo la ciencia, en el caso de que yo esté equivocado, es mucho lo que yo voy a perder. Entonces, apuesto porque la ciencia realmente describe la realidad y realmente hay una realidad ahí, que podría ser, digamos, el concepto de realidad es muy complejo, ¿verdad? No estoy asumiendo ningún concepto específico de qué es lo real ni nada, más allá de algo que es independientemente de nuestros deseos y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y me pareció, para terminar, digamos, muy interesante la cuestión, eso de que la verdad también es un valor y demás. Y para añadir un comentario nomás ahí, yo creo que la verdad en la actividad científica no cumple ningún rol, sino, no tiene nada que ver con la práctica científica, sino con las razones por las cuales hacemos ciencia. Entonces, que son cosas diferentes. Entonces, los valores como la simplicidad, por ejemplo, tienen un rol dentro de la ciencia, pero los valores como la verdad tienen un rol fuera de la ciencia, un rol teleológico, y que me parece, digamos, interesante, ¿verdad?, verlo desde esa perspectiva. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, escucha. Bueno, a modo de comentario, voy continuando lo que estoy encontrando acá en el chat del Zoom. Dice Cristian Rodríguez, la realidad en parte la crea el observador y sin duda no podemos acceder completamente a esa dimensión del mundo de las hipótesis. Así que también quiso responder a Zapata, ¿verdad? Desde el naturalismo lógico, claro, dice, pero la ciencia absoluta tiene peligros. Fue añadiendo a medida que ustedes iban hablando, la ciencia explicativa y descriptiva sería un buen punto. Eso a modo de comentario, las felicitaciones correspondientes de parte de la organización, de la gente también que está compartiendo con nosotros. Sí se recibió como un pedido de que de alguna manera volvamos a revisar el trabajo de Víctor que no se pudo abordar completamente. Creo que así como yo también, sería un desperdicio dejarlo de esta manera, ¿verdad? En cierta manera. Incluso, y para la persona que me hizo llegar el mensaje, le aviso que, bueno, vamos a seguir mañana conversando y seguro que Víctor va a poder hacer de vuelta un poquito más amplio el abordaje o le daríamos un espacio como para que lo vuelva a exponer.
No sé si alguno de los participantes tiene alguna cosa que quiera decir en este momento o paso ya a las informaciones para el cierre. Si no hablan ahora, callarán hasta mañana. Bien, entonces pasamos. Les agradecemos muchísimo a todos y todas por haber estado compartiendo con nosotros este espacio, a pesar de algunas dificultades técnicas que ya saben que tuvimos. Les recordamos que mañana a las 19:30 nuevamente nos vamos a estar encontrando para dar continuidad a este ciclo que finalizaría mañana por lo menos el 2, ¿verdad? El módulo 2, sobre ciencia, racionalidad y valores. Vamos a tener de ponente a Eduardo Quintana, quien va a ahondar sobre la epistemología en el Paraguay, elementos de filosofía de la ciencia en la obra de Fernando Telechea. Entonces, con esto damos por concluido nuestro espacio. Muchas gracias y nos encontramos mañana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta Muchas luego, gracias. muchas gracias. Hasta luego, Víctor, gracias, Fabri, Eduardo.